Avanza la cumbre G77 más China en la isla de Cuba, donde ya se han desarrollado los primeros discursos de algunos mandatarios, entre ellos Nicolás Maduro, el secretario general de la ONU. Tenemos informe de nuestra enviada especial. Murió en Mónaco a los 91 años el artista colombiano Fernando Botero, el pintor, escultor y dibujante, uno de los artistas latinoamericanos más reconocidos del mundo, falleció luego de varias complicaciones en su salud. Y el juez de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, prohibió a Luis Rubiales acercarse a menos de 200 metros a Jenny Hermoso o comunicarse con ella mientras dure la investigación por el beso no consentido que Rubiales le dio a Hermoso en la final del Mundial Femenino. Bienvenidos a un nuevo bloque informativo en France 24. Soy Francisco Velasco de La Fiori. Comenzamos en Cuba porque avanza la primera jornada de la cumbre G77 más China, una cita en la que se reúnen más de 100 jefes de Estado que representan al 80% de la población mundial y que se espera discutan el acceso a tecnología e innovación, así como los sistemas de financiación internacional. Previamente conversamos con nuestra enviada especial en La Habana, que nos entregó detalles de los discursos en la jornada inaugural. Veamos. Hoy ha empezado oficialmente la cumbre del G77 y China. Hacia la inauguración el presidente anfitrión Miguel Díaz-Canel, quien ha recibido a los miembros de las más de 100 delegaciones que han confirmado su asistencia a esta cumbre. Después de los saludos oficiales llegaba un breve discurso inaugural en el que Díaz-Canel ha vuelto, como hace habitualmente, a echar la culpa a Estados Unidos de ese bloqueo que dice que cerca a la isla de la mayor de las Antillas, y después ha pedido implementar estrategias comunes entre las naciones del sur global para trazar ese camino conjunto que proteja esos intereses de las naciones del sur del globo. Posteriormente hacía su intervención también el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien ha destacado nuevamente la, según él, exitosa presidencia pro tempore de Cuba al frente de este grupo de los 77, y además hablaba de también la importancia que suponen las conclusiones de esta cumbre de cara a trasladarlas a la cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tendrá lugar la próxima semana en Nueva York. Hablaba también el presidente Nicolás Maduro en esta primera ronda de oradores y ha vuelto a defender a su gran amigo Díaz-Canel y a poner en alza esa resistencia del pueblo cubano. Días después de las catastróficas inundaciones en Libia, las operaciones de rescate siguen en marcha, con algunos equipos informando de señales de vida de supervivientes atrapados bajo los escombros en zonas de difícil acceso. Varios países están colaborando en las labores de emergencia y proporcionando ayuda. Sin embargo, el panorama no es alentador, y mientras la Media Luna Roja habla de 11.000 fallecidos, el jefe de asuntos humanitarios de la ONU advirtió que la cantidad de muertes podrían ascender hasta 20.000. Entre los escombros, este perro perteneciente a un equipo de rescate español busca hasta en los espacios más pequeños. Su pequeño tamaño y su olfato son recursos invaluables a la hora de encontrar supervivientes. Días después de la catástrofe, algunos aún mantienen la esperanza. Vamos edificio tras edificio registrando contrarreloj para intentar localizar dentro de su dificultad a cualquier persona que pueda quedar con vida. Miles de personas han muerto en Derna, ciudad costera azotada por lluvias torrenciales. En este panorama, el jefe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios respaldó los dichos del alcalde de Derna y advirtió que la cantidad de víctimas podría subir hasta 20.000. El acceso a Derna sigue siendo muy difícil, donde existe un problema agravado por la rotura de las presas y las tormentas que surgen del mar. Esto es una tragedia en la que el clima y la capacidad han chocado para causar esa terrible tragedia. El proceso de reconstrucción será largo, pero antes de eso, la prioridad es ayudar a las víctimas. Algunos de los supervivientes lo han perdido todo y dependen de la ayuda humanitaria. Distribuimos suministros de socorro, ropa, leche para bebés y otras cosas. También tenemos un equipo médico distribuido en grupos. Hay quienes trabajan con los médicos de la Media Luna Roja. El Programa Mundial de Alimentos ha empezado a proporcionar ayuda alimentaria a más de 5.000 familias, pero la organización dice que esto aún no es suficiente y que decenas de miles de personas siguen esperando refugio y alimentos.
Se cumple una semana desde el terremoto de magnitud 6.8 que golpeó Marruecos y que deja hasta el momento un saldo de cerca de 3.000 fallecidos y casi 6.000 heridos. Miles de personas siguen bajo techos improvisados, con tiendas de campaña en situación precaria. Almada, el grupo financiero del que el rey Mohamed VI es el principal accionista, aprobó la donación de 91.6 millones de euros para las tareas de alivio. Veamos el reporte preparado por nuestras enviadas especiales Sofía Catalá y Marina Colorado. Sí, ha pasado una semana del terremoto sin precedentes que sacudió Marruecos y en las montañas del Atlas, que es la zona más afectada por el sismo, siguen avanzando los trabajos de búsqueda de víctimas por parte de las unidades de emergencia, tanto internacionales como marroquíes. Sin embargo, muchos equipos de voluntarios ya se fueron de la región ante las pocas probabilidades de seguir encontrando supervivientes. Y ayer el Gabinete Real difundió los principales detalles de la primera fase del plan de reconstrucción y rehabilitación de las zonas más siniestradas. El gobierno anunció ayudas urgentes de unos $3.000 para las familias más afectadas y entre $8.000 y $14.000 por vivienda según el daño que hayan sufrido, aunque eso sí no se ha especificado exactamente cuándo empezarán a implementarse dichas medidas. Por ahora el gobierno ha anunciado la creación de albergues en las provincias más perjudicadas por esta tragedia. Es el caso de Marrakech. Aquí ya hay algunos albergues habilitados donde la gente tiene sus necesidades básicas cubiertas, pero el principal problema es la falta de plazas y es que están saturados y mientras se habilitan nuevos centros, pues gran parte de la población afectada sigue en la calle. Y 7 días después aún se siente el miedo entre la gente. La verdad es que todo el mundo sigue muy alerta ante la posibilidad de nuevos derrumbes, pues no ha dejado de haber réplicas de este sismo, aunque lo cierto es que de mucha menor intensidad. Y las personas con las que hemos hablado nos han estado contando que sus heridas no son solo físicas y no se trata solamente de daños materiales. Muchas personas siguen en shock y piden ayuda psicológica para poder procesar el trauma de una tragedia que ha cambiado sus vidas para siempre. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, denunció este viernes que el embajador galo en Níger fue tomado como rehén por los militares en el poder. El embajador junto a varios otros diplomáticos estarían encerrados en la propia embajada de Francia en Niamey, la capital de Níger, con alimentación limitada. Escuchemos las declaraciones de Macron. En cuanto a Níger, mientras les hablo, tenemos un embajador y miembros diplomáticos que están tomados como rehenes literalmente en la embajada francesa. Se impide que se les entregue alimentos, comen con raciones militares y permanecen allí porque simplemente Francia ha apoyado la democracia y considerando que no hay dobles raseros para África, considera que el presidente Bazoum, rehén en casa, es el presidente legítimamente elegido. Y el enviado especial de la presidencia francesa, Jean-Yves Le Drian, ha regresado por tercera vez al Líbano desde el verano para sostener reuniones con actores clave libaneses. El objetivo es ayudar a desbloquear la parálisis política y que de esa forma se elija un nuevo presidente. A finales del próximo mes, el país cumplirá un año sin jefe de Estado. Nuestra corresponsal en Beirut, Ethel Bonet, tiene los detalles. Después de 5 días de reuniones maratonianas con representantes de todos los partidos políticos y la sociedad civil, el enviado especial del presidente Emmanuel Macron, Yves Le Drian, se ha marchado de su última visita de Beirut con esperanzas renovadas. Le Drian ha venido 3 veces desde este verano para intentar desbloquear la parálisis política y elegir un nuevo presidente después de que terminara el mandato de Michel Aoun el 31 de octubre del año pasado. Desde entonces ha habido 11 intentos frustrados para elegir jefe de Estado por las disputas políticas. El problema radica en que los 2 candidatos estaban claramente definidos en uno y otro bando y no se llegaba a un consenso. Le Drian ha venido con una nueva fórmula de un tercer candidato, que es el jefe de las Fuerzas Armadas, Joseph Aoun, ya que no está contaminado políticamente por ningún grupo. Este candidato también está apoyado por otros gobiernos europeos, Estados Unidos y Qatar. Le Drian también ha propuesto que se celebre una sesión parlamentaria abierta con diferentes votaciones hasta que se elija a un nuevo presidente, en lugar de esperar a que haya quórum y se siga retrasando la Asamblea. Ahora la pelota está en manos de los parlamentarios.
El artista colombiano Fernando Botero murió a los 91 años en su casa de Mónaco tras no superar una infección respiratoria. Se trata de uno de los artistas más importantes de la historia del arte contemporáneo y un orgullo para Colombia. Yus Muñoz con el repaso de toda su vida. Al ver sus obras, cualquiera sabía que estaba ante un Botero. El artista colombiano deja un legado de miles de pinturas y cientos de esculturas que le convirtieron en el maestro del volumen y uno de los mejores artistas de la historia contemporánea. Una universalidad que le llevó de una vida humilde en su natal Medellín, en Colombia, hasta México, donde descubrió la que se convertiría en una de las claves de su obra. El contacto con México y su arte me confirmó la idea de que yo debía inspirarme en mi tierra y en mis recuerdos para el desarrollo de mi obra artística. Esa conexión con sus raíces no evitó que quisiera descubrir el mundo, apostándolo todo a su arte. Llegó sin dinero a Nueva York, hasta acabar exponiendo en todo el planeta y finalmente morir en Mónaco, pero siempre con la mirada hacia Colombia, inspirado por sus recuerdos, pero también por sus llamados a la paz, con su icónica paloma, donada tras el acuerdo entre las FARC y el Estado de 2016. Se calculan en más de 200 millones de dólares el valor de sus colecciones donadas al Estado colombiano. Así lo recordó el presidente Gustavo Petro en la red social X. Ha muerto Fernando Botero, el pintor de nuestras tradiciones y defectos, el pintor de nuestras virtudes, el pintor de nuestra violencia y de la paz, de la paloma 1000 veces desechada y 1000 veces puesta en su trono. Pero su vida también estuvo atravesada por la tragedia, con un hijo de 4 años que murió atropellado y que le llevó a encontrar en el trabajo su gran alivio, incluso soñando en entrevistas con morir creando. Son 65 años y trabajando todos los días. Yo creo que no hay en la historia del arte una persona que haya trabajado más que yo, porque yo creo que ni Picasso, bueno, Picasso trabajaba mucho menos que yo, lo sé. En Nueva York, en París, en Barcelona, las esculturas de Botero son patrimonio de calles de todo el mundo, en un legado del volumen de su obra. La justicia española dictó una prohibición contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para que no se acerque a 200 metros ni se comunique con la jugadora Jennifer Hermoso. Luego de su comparecencia, el dirigente continuó justificando su accionar y denunció intereses espurios en su dimisión. No obstante, las jugadoras del seleccionado advirtieron que no volverán al equipo nacional hasta que no haya una reestructuración profunda. Ramiro Cueva Verena tiene los detalles. Avanza el caso contra Luis Rubiales. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol compareció ante el Tribunal Superior por la causa de agresión sexual ocurrida contra la jugadora Jennifer Hermoso durante los festejos del Campeonato del Mundo en Australia. Rubiales tildó su accionar como una anécdota y denunció que la polémica fue creada por intereses espurios. Ante el pedido de la Fiscalía, el juez impuso una prohibición para que Rubiales se acerque a menos de 200 metros de la futbolista ni pueda comunicarse con ella durante la instrucción de la causa. La abogada de Jenny Hermoso, que habló antes de que se pronunciara el tribunal, se mostró conforme y remarcó el valor del apoyo social detrás de este caso. Fue un beso no consentido. Todo el mundo vio las imágenes, todo el país las vio y podemos decir precisamente que gracias a ello, gracias al cambio social también, no al cambio legal, pues de algún modo podemos sostener que hubo completamente una falta de consentimiento por parte del señor Rubiales. Sin embargo, la huelga de las futbolistas no terminó. 39 jugadoras advirtieron que no acudirán a las convocatorias si no hay cambios más profundos dentro de la federación. La capitana Alexia Putellas lo explicó en un comunicado en redes sociales. Además de la renuncia del mandamás de la Asociación del Fútbol Español, las jugadoras exigen una reestructuración del organigrama del fútbol femenino, del gabinete de la presidencia y la secretaría técnica, del área de comunicación y marketing y de la dirección de integridad. El escándalo de Rubiales cruzó un límite. Ahora, las futbolistas españolas buscan transformar un ambiente históricamente machista, una conquista tan importante como el título mundial que obtuvieron en agosto pasado. El ministro de Defensa de China, Li Shangfu, lleva más de 2 semanas sin ser visto públicamente después de haberse retirado abruptamente de una reunión con líderes vietnamitas. Estados Unidos cree que el ministro está siendo investigado por las autoridades de Beijing. Esto dijeron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de China al consultarle sobre el desaparecido funcionario.
El ministro de Defensa chino, Li Shangfu, canceló abruptamente una reunión la semana pasada en Vietnam, supuestamente debido a un problema de salud. Y ayer, el Financial Times informó que funcionarios estadounidenses creen que Li está bajo investigación y que ha sido relevado de sus funciones. En primer lugar, porque Li Shangfu se perdió la reunión en Vietnam la semana pasada. Y en segundo lugar, ¿es cierto que está bajo investigación? No estoy al tanto de la situación que planteas. Y con esta noticia llegamos al fin de este informativo. Quédese con nosotros para más en France 24.